Buen día. Buen día al público presente y al público online. Vamos a empezar con la revisión bibliográfica de un artículo que va a presentar el doctor Antonio Brito sobre neumonía viral en los pacientes hospitalizados. ¿Ya? Vale. Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar. Os voy a presentar un artículo que es del 2021, que está publicado en la revista la British Medical Infectious Disease, que ya sabéis que es una revista que publica básicamente la patología infecciosa. Es un artículo del 2021 que está hecho en un hospital chino, un hospital importante, un hospital de tercer nivel. Entonces, lo primero de todo, saber que es un estudio retrospectivo que está basado en las comparaciones de características demográficas, clínicas, de evolución, de tratamiento, de complicaciones y demás de los pacientes que ingresan en el hospital con cuadros de víricos, neumonías víricas, ¿vale? Neumonías virales, básicamente. Esto viene un poco también, aprovecho para decirlo, viene un poco a propósito de que ya sabéis que está muy de moda y que últimamente se están haciendo más artículos considerando las variables demográficas del sexo, de tener en cuenta más la patología de los pacientes, ¿no? Para ver un poco si influyen o no influyen o qué valor tienen de cara a las enfermedades y la evolución. Entonces, que quede muy claro esta diapositiva, ellos lo que hacen es barajan tres virus, ¿no? De los virus diagnosticados en el POC, que es lo que ellos hacen. Barajan tres grupos de virus, que es el influenza A, el influenza B y una subespecie del influenza A, que es el H7N9, que ya sabéis que es la gripe aviar. A su vez, dentro del influenza A, incluyen dos serotipos, dos tipos menores, que es el H1N1 y H3N2. Entonces, para poneros un poco en contexto, saber que el H1N1 es la responsable de la pandemia mundial del 2009, aquella que provocó que todas las UCI se llenaran de gripe y demás. La H3N2 es una variante de la H1N1 y la H7N9 es también otra variante de la gripe A, es la gripe aviar, que esta también provocó una epidemia muy importante en el 2013. O sea, digamos que son 3 de gripe A y una de gripe B, pero ellos hacen 3 grupos y sacan aparte la variante H7N9, ¿vale? Esos son los 3 grupos con los que ellos trabajan. Esto que quede muy claro para poder entender el artículo. Luego esto también tiene que quedar muy claro para entender el planteamiento del artículo, que son los periodos que ellos incluyen en el estudio. Ellos incluyen 4 meses que van del 1 de noviembre del 2017 al 31 de marzo del 2018, que son 4 meses para la gripe A y para la gripe B, o sea, HN1, H3N2, y luego meses diferentes para la subespecie, el subtipo de gripe aviar H7N9, que lo hacen del 1 de enero del 2017 al 3 de mayo del 2017. O sea, son 2 tiempos diferentes, 2 periodos de tiempo de recolección de pacientes diferentes. Eso también es muy importante para entender el estudio, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué quieren hacer ellos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quieren hacer en el artículo? Pues comparar y comparar todas estas variables. Ellos quieren comparar datos demográficos, factores de riesgo, características clínicas, de tratamiento, de datos analíticos y radiológicos, de evolución y de mortalidad, teniendo en cuenta los 3 grupos de pacientes, ¿vale? Para ello, ¿qué hacen? Pues trazan o diseñan unos criterios de inclusión que son esos, que son bastante restrictivos. Incluyen pacientes mayores de 14 años y hospitalizados más de 24 horas, diagnosticados por POC, ¿no? Por la PCR al ingreso, en las primeras 24 horas, que sean de esos 3 tipos, ¿no? De esos 3 serotipos, A, B o H7N9. Eso ya lo hemos dicho. Y luego incluyen también, para considerar la evolución, para tener en cuenta los datos radiológicos, incluyen solo los datos del TAC. Solo TAC. No hablan de radiología, insisto. Solo el TAC. Queda muy claro que los datos son evaluados por un único médico especialista en enfermedades infecciosas, un infectólogo, que es el que valora los datos de forma retrospectiva, y los TACs son valorados o informados por 2 radiólogos, que también deja claro en el artículo que son 2 radiólogos, no son 12, son 2. Vale. Con esto,
lo que recolectan en esos 4 meses de un serotipo u otro son 4.200 pacientes, un poquito más, casi 4.300, 2 brazos, ¿no? 2.300 para A, la variante o el tipo predominante es H1N1 en el 85% de los casos, 1.800 de influenza B, luego describen 82 casos que están infectados por los 2 tipos, pero aplicando los criterios de inclusión de 4.300 casos se quedan con esa muestra, se quedan con 138 casos de influenza A, 59 de influenza B y 18 de la variante aviar, ¿no? De la gripe aviar. Vale. Fijaos, ¿no? Bueno, los criterios de inclusión son bastante restrictivos. Seguimos. Ahora vamos a entrar en los resultados del artículo y yo solo voy a hacer mención a lo relevante porque si no estamos aquí hasta mañana. Solo lo que sale es significativo. Entonces, en cuanto a los datos demográficos, ellos detectan que los pacientes más jóvenes son los infectados por gripe A. Es, digamos, los que tienen la mediana de edad más joven, gripe A. Y ya os digo que esto es significativo. Luego ven que, a su vez, de gripe A se contagian los pacientes más jóvenes. O sea, a su vez, una horquilla de edad más joven, que son de los 35 a los 50, a los 49, que son los pacientes que más se infectan de gripe A. Y curiosamente, los más mayores, más de 65 años, se infectan más por gripe B, por influenza B. Esto no es significativo estadísticamente, pero sin embargo sí que es relevante desde el punto de vista clínico porque sí que hay una tendencia a un porcentaje importante. Vale. ¿Cuáles tienen más comorbilidad en general? Pues tienen más comorbilidad en general los de gripe aviar, H7N9, son los que tienen más comorbilidad. Y también, bueno, lo pongo porque se refleja en el artículo, curiosamente, el 67% prácticamente de los pacientes con gripe aviar estuvieron en exposición con aves. Tener en cuenta también. Seguimos con los resultados un poquito resumidos. Analíticos, datos analíticos. Pues tienen más linfocitopenia los pacientes con gripe aviar. Fijaos aquí para entender la gráfica. Aquí ellos comparan gripe A con gripe B en esta columna para ver si es significativo estadísticamente y luego hacen otra columna comparando las 3, A, B y aviar. Esto también es importante a la hora de ver qué sale para uno o para otro, ¿no? Pues ellos ven que los que tienen más linfocitopenia, con diferencia, son los de la gripe aviar, sin embargo, los de la gripe A también tienen bastante linfocitopenia, un 83% de los pacientes, que bastante. Tienen más transaminasa los de la gripe aviar, más GOT, más GPT. Tienen más CPK los de la gripe aviar, todo esto es significativo estadísticamente. Tienen más dímero D los de la gripe aviar, que también por eso puede estar justificado en los TAC, digo, en ese subtipo. Tienen más aislamiento microbiológico, tanto de esputo como de hemocultivos, los pacientes con gripe aviar también, y tienen más condensaciones radiológicas la gripe aviar. O sea, es el tipo, digamos, con más gravedad, tanto analítica como radiológicamente. Vamos con el tratamiento. ¿Qué les sale a ellos en cuanto al análisis del tratamiento? Pues fijaos, los pacientes que reciben, bueno, diferentes terapias, oseltamivir, el peramivir, que ya sabéis que eso se administra con una vacuna en dosis única, que está comercializado en España, pero que yo la verdad es que nunca lo he visto poner, pero sí que he buscado está comercializado, o ambos, ¿no? Según lo que hayan recibido. Pues el 100% de los pacientes con gripe aviar se administró la doble terapia, es decir, tanto oseltamivir como el peramivir. ¿Cuáles ingresan más en la UCI? La gripe aviar. Ingresa más en la UCI. Hay un porcentaje que no es despreciable de gripe A, un 20%, pero fijaos que es el 83% de los pacientes que tienen gripe aviar. Ahora, en cuanto a la ventilación mecánica invasiva, ¿cuáles se intuban más? La gripe aviar, otra vez. Son pacientes más graves, ¿no? Clínica, radiológica y analíticamente. Los antibióticos, fijaos, me llama la atención que tienen el mismo problema que tenemos nosotros. ¿Cuántos pacientes reciben antibióticos? Prácticamente todos los pacientes de todos los subtipos, los serotipos, tanto A, B como gripe aviar. Fijaos los porcentajes, no sé si se ve, los veis, ¿no? Fijaos,
94% de gripe B, 97% de gripe A y 94% de gripe aviar. Corticoides. ¿Cuántos han recibido corticoides? Gripe aviar. También, lo mismo. Son pacientes que reciben más corticoides. ¿Cuáles se mueren más? Pues no hay resultados significativos estadísticamente. Podéis ver los porcentajes. Curiosamente, fijaos, curiosamente, a pesar de que los de gripe aviar son pacientes más graves, no se muere ninguno. No hay ninguna muerte. Fijaos. Es curioso este dato, ¿eh? Y luego ellos, bueno, ya sabéis que estos estudios siempre tienen muy en cuenta las despesas, ¿no? Los gastos. ¿Quiénes tienen más gastos? La gripe aviar. Gasta más. ¿Qué? Más días de ingreso creo que no. Los que ingresan en la UCI sí, pero días de ingreso no. ¿Vale? Eso no lo contemplan. Sigo. Vamos a centrarnos ahora, que le dan mucha importancia a ellos, ¿qué pasa con la ventilación mecánica invasiva? ¿Qué pasa con la ventilación mecánica invasiva? Pues ellos lo que hacen es, cogen todos los grupos A, B y gripe aviar, los juntan todo y ven qué datos analíticos tienen más los pacientes que precisan ventilación mecánica invasiva. Y aquí os represento el análisis univariable, ¿no? O sea, el estudio univariable. Luego hacen el multivariable para ver un poco qué son los datos más relevantes, pero en el univariable prácticamente los hemos ido diciendo. ¿Qué tienen más? Pues tienen más neutropenia, son pacientes que tienen más PCR elevada, son pacientes que tienen más GOT, tienen más dímero D, tienen peores PACIS, lógico, ¿no? Parece lógico. Tienen cultivos positivos, más aislamientos microbiológicos y tienen un ProBNP más elevado. Los pacientes que precisan ventilación mecánica invasiva. Ahora, en el multivariable, ¿qué es lo que sale? Pues fijaros, realmente salen dos datos. Salen primero el cultivo positivo del esputo, ¿vale? O sea, los pacientes que se intuban más tienen más cultivos positivos de esputo y tienen más condensación. Y luego hay una tendencia, o digamos una importancia en cuanto a los datos sin llegar a ser estrictamente, estadísticamente significativos, que son los cultivos de los hemocultivos positivos, ¿vale? Pero sí que hay una tendencia a más aislamientos en los hemocultivos. Eso en cuanto al multivariante. Lo hacen por array, sí. Bueno, no, eso no lo pone. Hacen por array el diagnóstico de los... No lo pone. Da a entender como que esperan al aislamiento microbiológico, esperan los resultados. Vale, ahora, ya es la última diapositiva de datos, pero me parece importante para ver un poco y ver también cómo estamos nosotros. ¿Qué factores hay asociados, ¿no? Con los pacientes que mueren más? Pues salen estas tres variables. Los que mueren más son pacientes que tienen más leucocitos, son pacientes que tienen más cultivos positivos y tienen más SOC, ¿vale? Que también parece lógico y eso también yo creo que son datos que son bastante parecidos a los nuestros. Y vamos, lo puedo decir en función del póster que presentamos este año en el Congreso, que son resultados extrapolables. Vale, estos son los resultados. Por tanto, ellos concluyen con todos estos datos, ellos concluyen que la neumonía, la gripe A, perdón, y el serotipo gripe aviar son pacientes más jóvenes, la influenza B son pacientes más mayores, que los pacientes más graves, tanto clínica como analítica, como todo, son los pacientes con gripe aviar, son pacientes más graves. Que la consolidación pulmonar y el cultivo bacteriano positivo en el momento de la presentación o durante la evolución se asocian de forma independiente a la ventilación mecánica no invasiva, que eso lo acabamos de ver, y los tres factores asociados a la mortalidad, que son el SOC, la leucocitosis y el cultivo positivo. Esas son las conclusiones que ellos pueden sacar de estos datos. Este es el estudio. Ahora, vamos a analizar este estudio, vamos a ver este estudio cómo va. Lo primero de todo, cuando analizamos un estudio, lo primero de todo que nos tenemos que fijar, los residentes, por favor, Cristian, lo primero que nos tenemos que fijar es de dónde viene el estudio, dónde está el estudio publicado. Este estudio está publicado en una revista que es la British Medical Infectious Disease, que es una revista que tenemos que conocer, que tiene un índice de impacto. Hay muchas formas de ver el impacto que tiene una revista, muchos índices, hay una lista gigante de índices. Yo he puesto el más conocido por todos, que es el índice de impacto, que es de 3,4. Eso es mucho, es poco, depende. Depende de tu estudio y depende de la relevancia de tu estudio y la relevancia de tus resultados. Pensad, para que podáis comparar, el New England tiene 94 de índice de impacto
y la revista nuestra de medicina intensiva tiene 1,5. Pues 3,4. Ahí tenéis para comparar. Cuartil 2. ¿Qué significa un cuartil 2? Pensad, en el cuartil 1 están el 25% de las revistas más relevantes de esa ciencia, digamos, de esa especialidad. O sea, que está por detrás del 25%, ¿no?, de las mejores revistas infecciosas, de las que más impacto tienen. O sea, bueno, cada uno publica en función de los resultados que tiene y del impacto que tiene. Seguimos. Cuando uno publica un artículo, tiene que tener en cuenta que el título que tú le pones al artículo parece una tontería, pero el título tiene que ser un resumen de lo que tú obtienes. Tiene que ser algo que de manera muy, muy precisa te diga de qué van tus objetivos y tus resultados, si se puede. Tiene que ser un título que resuma de alguna forma lo que tú estás haciendo. Si no, el título no sirve. Esto de poner de títulos como lo que poníamos de Residente, de las apariencias engañan, eso ya no sirve. Tiene que ser un título que resuma lo que tú quieres hacer, de cara al impacto que tú quieres ocasionar con tu trabajo. Seguimos. El abstract es fundamental. Le damos muy poca importancia al abstract, pero el abstract sí que tiene que ser absolutamente un reflejo verídico, claro, limpio de lo que tú has hecho en tu trabajo. No puede incluir cosas que luego no están desarrolladas en el trabajo, con un límite de palabras. Tiene que ser un abstract, tiene que ser, digamos, la mejor versión resumida de tu artículo. Nunca mejor dicho, tiene que ser así. Porque por ahí se trían los artículos, por ahí se selecciona el artículo. Tú no te puedes leer todos los artículos que recibes. Seguimos. Ahora he desarrollado en 12 pasos cómo se debería leer un artículo. También he llevado mis 12 pasos a mi artículo. Todo esto es adaptado. No podemos dar un patrón de una lectura crítica de un artículo porque no podemos criticar igual un New England probablemente que a lo mejor un artículo que tiene pues menos impacto, que te tienes que centrar más en unas cosas o en otras. Son 12 pasos los que yo he desarrollado. Lo primero que yo me tengo que preguntar es si el estudio que yo me estoy leyendo está justificado. ¿Lo que ellos plantean está justificado? Pues sí. ¿Está justificado? Pues yo después de leerme el artículo creo que sí. ¿Está justificado? Sí, porque ellos explican muy bien en la introducción, ellos explican que no hay estudios comparando los serotipos de gripe. Por tanto, sí queda justificado su estudio. Siguiente pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Qué tipo de estudio estoy yo leyendo? Si es prospectivo, si es retrospectivo, si es un ensayo clínico, si es por pares, si es por... Eso es súper importante. Yo tengo que saber lo que leo. Lo que leo es un estudio retrospectivo. Y tenéis que saber que un estudio retrospectivo es un estudio limitado por definición. Estoy limitado a analizar los datos que tengo. A lo mejor a mí se me ocurre analizar algo más, pero no lo puedo analizar porque no lo tengo. Por tanto, es un estudio limitado. Siguiente paso. Los criterios de inclusión del estudio. ¿Cómo son los criterios de inclusión? Tengo que ver qué criterios de inclusión son. A mí me parece que después de leerme el artículo me parecen unos criterios de inclusión muy restrictivos y no por ser más restrictivos somos mejores. Tenemos que ver también qué estamos pidiendo, en qué nos estamos fijando. Partíamos de una corte de casi 5.000 pacientes y nos hemos quedado con 200. Bueno, a mí me parece muy restrictivo. ¿Por qué también? Porque el enfoque de que los casos sean evaluados solo por un médico especialista, eso está bien, pero también puede que esté mal. Me refiero, quizás eso según se mire. Podemos mirar como que hay poca variabilidad si los analiza uno, pero a mí me parece que a lo mejor si son dos, pues se pueden consensuar más las cosas, hay cosas que no son tan claras, eso según lo miremos. Las muestras se extraen por PCR. Eso a mí me parece que está bien dentro de los criterios de inclusión. ¿Por qué? Porque es una muestra que sabemos que la hacemos al ingreso. Ya sabéis que las PCR tienen mucha sensibilidad y bastante especificidad. O sea, es una prueba muy razonable en cuanto a sensibilidad y especificidad y yo creo que eso está bien. Ahora, sin embargo, lo pongo aquí escrito. El TAC. A mí me parece que evaluar las neumonías víricas por TAC, sí, pero el TAC es a su vez una prueba sensible y específica, pero ¿y qué pasa a los pacientes que no tienen TAC? Te los quedas sin analizar. No todos los pacientes con neumonía vírica llegan a tener un TAC. O sea que a mí eso me parece también muy restrictivo. Había 4.000. Nos hemos quedado con 200. Los chinos son tantos. Había 4.000 y los chinos son poquísimos. 200. ¿No? Sigo. Cuarta pregunta.
Hay que valorar también muy bien la representatividad de la muestra. O sea, yo parto de 4.000, pero la que he seleccionado es representativa de mi población, es representativa de lo que yo quiero hacer. Pues no. A mí me parece que no es representativa. Si tú partes de 5.000 y te quedas con 200, pues no representa lo que yo quiero hacer. Pasas de una ciudad a un pueblo, o sea, no puede ser. Luego también pensad que he hecho mucha incidencia al inicio del estudio. Las gripes son recogidas en diferentes periodos de estudio. La gripe A y la gripe B son descritos, me parece que era de marzo a octubre, y lo otro de noviembre a marzo. Son diferentes periodos de estudio. Eso me puede llevar a un sesgo de selección, porque a lo mejor no en los periodos, en los mismos periodos hay los mismos pacientes con gripe, con lo cual tampoco es una visión real. A mí eso me parece que puede llegar a concluir un sesgo de selección. Quinta pregunta. ¿Los resultados tienen relación con lo que se plantea al inicio? Sí. Hay estudios que tú te lo lees y lo que se plantea al inicio no es lo mismo con lo que se concluye. Eso hace que un estudio pierda viabilidad, pierda credibilidad. Yo tengo que ser coherente con lo que yo planteo, con lo que yo obtengo. Y en esto sí que yo creo que son coherentes. Siguiente pregunta. ¿Son relevantes los resultados? Hombre, son relevantes. O sea, que tú valores las complicaciones, los datos analíticos, los datos clínicos de los pacientes me parecen relevantes. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Séptima pregunta. Vamos a centrarnos en la validez interna del artículo, pero claro, para todo esto lo primero que es la validez interna, porque tenemos que saber qué es la validez interna. La validez interna es que el instrumento que yo utilizo para analizar mi estudio tiene que verificar bien la relación causa-efecto, es decir, tiene que ser bueno para identificar aquello que estoy buscando, porque si yo utilizo una prueba que luego me abre un abanico de etiologías, pues mucha validez interna no voy a tener. Eso que quede claro. ¿Te queda claro, no? Eso para los residentes yo creo que tiene que quedar claro. En este caso voy a centrarme en qué han utilizado ellos para la validez interna del estudio. Pues han utilizado la PCR y el TAC. Entonces he hecho una búsqueda bibliográfica. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de la PCR? Pues fijaros las cifras. No está mal. No son perfectas, pero está bastante bien. Y el TAC igual. El TAC, la sensibilidad y la especificidad depende de lo que yo esté buscando. Pero en el caso de condensaciones, la sensibilidad y especificidad es mayor de un 90%. Quizás por esto los autores han seleccionado pruebas no tan sensibles y específicas porque al ser un retrospectivo, pues compensan de alguna forma para dar, digamos, validez a los resultados. ¿Vale? Hay hecho dos cuadros que también quiero que queden claros. Los azules son, digamos, cosas positivas y el rojo es cosa negativa. Cosa positiva, ellos, para evaluar cada objeto del estudio, han seleccionado un test estadístico ajustado o adaptado. No me voy a parar porque yo tampoco soy un erudito en estadística, pero, por ejemplo, para las variables categóricas, pues un chi cuadrado. Para las variables continuas, pues una prueba T o la prueba de Mann-Whitney. Y para el análisis de regresión logística de la ventilación, para la ventilación mecánica, para la mortalidad. O sea, han elegido un test adaptado a lo que ellos quieren medir. Eso es positivo. Es un fundamento estadístico bien hecho. ¿Vale? Cosas menos positivas que yo he encontrado. Para que un estudio tenga, digamos, su rigor, ¿no? El rigor del planteamiento inicial, tú tienes que reflejar el cálculo mínimo de la población predicha que a ti te haga ver que tu resultado va a ser significativo. Y eso ellos no lo hacen. No me dicen, necesitamos tanta población para alcanzar un resultado significativo. No. O por lo menos no lo reflejan, no queda escrito. Y lo que no está escrito no existe. Y la cosa menos positiva que yo le veo es que en el análisis de los pacientes con VMI, con ventilación mecánica invasiva, no se hace por subgrupo. Ellos suman todas las gripes y las dividen en invasiva o no invasiva. Ya, pero ¿cuántos de...? Yo quizás para darle rigor haría subgrupos, porque no es lo mismo. Hemos visto que no es igual una gripe aviar que una influenza A que una influenza B. Por tanto, eso hay que mirarlo bien. Sigo. Ya queda menos. La validez externa. ¿Qué es la validez externa? Lo mismo, primero tenemos que saber de qué estamos hablando. La validez externa se refiere a que yo los resultados que obtengo los puedo aplicar o reproducir en mi medio, en mi entorno. Antonio, ¿a ti qué te parece? Pues yo con dudas. ¿Por qué? Primero, para que el estudio tenga validez externa, teniendo en cuenta en el hospital donde yo trabajo, primero a mí me tendrían que decir ¿dónde están los pacientes que no ingresan en la UCI? ¿Dónde están? ¿En qué planta están?
con qué dispositivo para la oxigenoterapia, eso no queda reflejado. Le pones BNI, le pones ONAF, le pones Ventimás, le pones reservorio, le pones gafitas nasales, eso no queda establecido. Con lo cual a mí, si no queda establecido, yo no sé cómo lo voy a traer a mi medio. Lo siguiente, la ubicación, que ya lo he dicho. A mí me parece fundamental la ubicación del paciente. O sea, tengo que saber dónde están esos pacientes y quién los lleva. Y otra cosa que no queda reflejado, y a mí me parece muy importante, ahora que estoy metido en estas cosas de artículos y tal, es que tú cuando haces una intervención tienes que quedar muy claro los efectos perjudiciales que tú le puedes ocasionar al paciente con tu intervención. Y aquí no queda reflejado. También es verdad que es retrospectivo, pero yo quizá una mención a lo mejor a, hombre, los TAC, pues yo a lo mejor hubiera hecho simplemente, aunque sea un apostillamiento o una aclaración de que utilizar TAC pues irradia al paciente. O sea, no sé, hacer un reflejo de lo negativo que tú le puedes ocasionar a tu paciente con la intervención. Eso es muy importante porque ante todo, la seguridad del paciente, ante todo. Sigo. 9ª pregunta. ¿Es reproducible en mi medio? No. Yo creo que no. Este estudio aquí no es reproducible en la UCI nuestra, perdón, en nuestro hospital. ¿Por qué? Porque primero que no tenemos tanta N. Luego que si seleccionamos los TAC de las neumonías víricas, el año pasado nos hubiéramos quedado con un paciente. O sea, para reclutar 200 tenemos que estar 30 o 40 años. O sea, con lo cual no me hubiera valido. En mi medio no vale, con esos criterios de inclusión. 10. 10ª pregunta. Similitudes y contrastes según las publicaciones y la literatura, pues yo no he encontrado nada. O sea, uno cuando publica tiene que ver dónde está con su publicación, qué hay, qué han hecho los demás, qué han aportado los demás. Yo aporto luz, más luz a lo que hay, o lo mío es una cosa más. Pues yo no he encontrado nada de que se comparen datos demográficos con los virus. Así como lo plantean ellos, no. Sí que hay tablas que se describen datos demográficos, pero no así tal. El análisis de la bibliografía, bueno, esto es muy importante cuando uno se revisa un artículo. También tiene que ver qué bibliografía incluye en el artículo, es fundamental, porque no es lo mismo incluir series de casos de 20 pacientes que incluir New England con 4.000 o Critical Care que tengan 2.200 pacientes. Estos, bien, incluyen lo que he podido mirar. Sinceramente no me lo he revisado todo, pero sí que he hecho así aleatoriamente una revisión de la bibliografía y no está mal. Podemos decir, tampoco me atrevo yo a decir así contundentemente, pero lo que he revisado parece una bibliografía que viene de fuentes buenas. Y la última pregunta, que es súper importante, y yo creo que es de lo fundamental cuando uno se lee un artículo, es, me he leído un artículo, ¿esto a mí me ayuda en mi práctica clínica habitual? ¿Me ayuda o no me aporta nada? Pues yo creo que después de revisarme este artículo, no te ayuda porque considero que los criterios de inclusión son muy estrictos, por tanto es muy difícil de sacar conclusiones y luego también quedan muchas cosas por determinar, con lo cual yo no me atrevería a decir que yo con esto sacara, digamos, una idea clara para aplicar a mis pacientes, pero la idea en sí, el planteamiento del estudio inicial, me parece muy buena idea para aplicarlo. Y ya con esto concluyo en los puntos fuertes y los puntos débiles que yo encontraba el artículo, ¿vale? Como modo de resumen. Yo encuentro que es un estudio relevante clínicamente, me parece que sí. Tiene criterios de inclusión bien definidos, no entro en si son muy restrictivos o no, pero están muy bien definidos. Las muestras diagnósticas están bien hechas con un método que es sensible y específico, eso es muy positivo. La validez interna, bien, con peros, pero bueno, está bien. Y como puntos débiles es un estudio retrospectivo, con lo que ello supone. El tamaño muestral es pequeño, las épocas del año son diferentes y por tanto eso me puede ocasionar a lo mejor un problema de sesgo de selección y la validez externa pues no me parece un punto fuerte del artículo. Y ya está.